que se encuentran aquí con nosotros y también los que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Esta es su hermana Ailín Maldonado desde Capilla del Rey, Orlando. Quiero comenzar leyendo las escrituras, vamos a orar y luego vamos a recibir en esta ocasión a nuestro hermano Alfredo Santi con el estudio de la palabra de esta noche. Dice así en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo que Él hizo, nosotros hemos sido santificados y queremos vivir en camino de santidad para agradarle a Él. Vamos a orar para entonces recibir al hermano Alfredo Santi. Padre, gracias por tu palabra que siempre nos muestra el camino, nos revela tu persona, nos redarguye cuando hemos fallado a tu palabra, nos guía, nos enseña, Señor, nos fortalece. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque cuando la leemos, no importa las ocasiones en que lo leemos, tú siempre hablas a nuestro corazón y nos das fortaleza y esperanza. Nos das nuevo ánimo para continuar. Que así ocurra en esta noche al ser ministrada tu palabra en los corazones de todos los que nos están sintonizando en esta hora. Pedimos que sea tu Espíritu Santo que llegue a cada uno de ellos a través de estas ondas y que tú toques sus corazones, mi Dios, y les vivifiques, les santifiques, les limpies, les des fortaleza, les des consuelo. Señor, les des esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Presentamos pues a nuestro hermano Alfredo Santi con el estudio de la palabra en esta noche. Muchas bendiciones a todos. Muy buenas noches. Muchas bendiciones, pues. Amén. Bendiciones a esta hermosa familia en Cristo reunida aquí esta noche. Amén. Ya sea los hermanos oyentes que están aquí por internet, los que estamos aquí reunidos, presentes. Antes de comenzar, le pedimos a nuestros hermanos aquí en línea que si tienen algún tipo de petición, algún tipo de oración contestada, algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través de nuestro chat que tenemos en vivo o a través de nuestra mensajería privada de Capilla del Rey en Facebook. Amén. Y también le invitamos a darle like a nuestra página, así podrán mantener en contacto con ustedes. Amén. Deseando que el Espíritu de Dios pues sea quien nos hable esta noche y nos ayude a revelar la verdad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Damos inicio a este estudio bíblico con dos preguntas de reflexión. La primera, ¿nos hemos preguntado alguna vez nos hemos preguntado cómo podemos tomar decisiones sabias? Yo creo que sí. ¿Alguna vez hemos atravesado por momentos en nuestras vidas en que el tomar decisión se hace difícil? Porque quizás tenemos muchas opciones o tenemos pocas opciones. O quizás porque nuestros corazones desean muchas otras cosas. Yo creo que sí también. Sabemos que la voluntad de Dios tiene la mejor guía para nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Y muchas veces nos hace difícil saber descifrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, a pesar que la voluntad de Dios en nuestra vida está escrita acá, ¿verdad? A veces nos enfrentamos a muchas alternativas o situaciones, decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, qué camino tomar para ir al trabajo, qué ropa vestirnos, si nos vamos a mudar a esta ciudad o si nos vamos a mudar a aquella ciudad, ¿verdad? Qué auto vamos a comprar, inclusive de quién a quién vamos a amar, porque amar también es una decisión. En ocasiones no encontramos, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras algo textual, ¿verdad?, que nos diga exactamente sobre ese tema en particular en las Escrituras. Pero lo que sí sabemos muy bien que la Biblia claramente precisa
nos dice los principios y la guía para tomar decisiones sabias. Amén. Hemos llamado a este estudio bíblico hoy cómo tomar decisiones sabias desde el punto de la perspectiva bíblica, ¿verdad? De Capilla del Rey, como dijo aquí la hermana presente. Muchas gracias, pastor, por esta linda oportunidad que nos brinda. Amén. Tomar decisiones sabias comienza en nuestros corazones. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Vamos a Jeremías. Vamos a iniciar esos primeros pasitos en este tema de hoy, buscando a Jeremías. Vamos a Jeremías 17:9. Ese gran profeta del Antiguo Testamento. 17:9. Vivió como 5 o 6 siglos antes de Cristo aproximadamente. Vamos a ver Jeremías 17:9. ¿Qué nos dice él? Nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Ah? ¿Engañoso es el corazón más que algunas cosas? No, más que todas. Es enfático. No hay nada más engañoso, en otras palabras, que el corazón. Y sigue describiéndolo: perverso. ¿Quién lo conocerá? Sabemos que nuestro corazón es engañoso. Yo creo que hemos pasado por esa experiencia. Cada uno de nosotros nacimos en este mundo con un corazón que tiende a engañar. Hemos sido engañados, ¿verdad? Y con cierta tendencia a ser perverso. Este mismo corazón, si nos damos cuenta, si se sigue desarrollando en ese camino, con el tiempo se hace un corazón duro, ¿verdad? Un corazón reacio a la verdad, un corazón reacio, lo que se conoce en la palabra como un corazón necio. Un corazón que piensa que no necesita a Dios para seguir caminando en la vida. Lo que hace creer, ¿verdad?, que esa persona sabe muy bien las cosas que está haciendo. Pero la experiencia directa de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y lo que hemos visto, ¿verdad?, en otros hermanos también que vienen al camino del Señor, es que necesita haber un cambio de corazón para tomar decisiones sabias. ¿Sabe que la palabra corazón aparece en la Biblia aproximadamente más de 900 veces? Y con la excepción de una sola vez, aparece literalmente como el corazón que nosotros conocemos, que es el que bombea sangre. Del resto, tiene otra connotación, ¿verdad? Es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones y deseos, como se menciona en muchos versículos, pero también es el asiento del intelecto, es el asiento del pensamiento, es el asiento de las decisiones. Es decir, la palabra de Dios nos dice que de Él salen las cosas que nos contaminan. Entonces, por lo cual nos advierte a tener mucho cuidado sobre todas las cosas, de guardar en Él la palabra de Dios para tomar buenas decisiones que nos alejen del pecado. Es más, el entregar el corazón a Dios implica que entregar todo nuestro ser, como dice el Proverbio. En Proverbios 23:26, vamos a buscarlo, ¿verdad? Proverbios 23:26, el libro de sabiduría, escrito por el hijo de David, Salomón. 23:26, Proverbios. Proverbios 23:26. ¿Consiguieron 23:26? Sí. Bien. ¿Qué dice? ¿Y lo puede leer, hermano Leider? Sí. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. Okay. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. La versión Nueva Internacional dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mi camino. Entonces nos damos cuenta que lo que primero debemos de hacer para empezar a tomar decisiones es tener un cambio de corazón hacia Dios. De hecho, ser salvo implica una decisión que comienza con un cambio de ¿qué? De corazón, ¿verdad? De lo contrario no puede ser.
Entonces, este versículo que acabamos de mencionar ahorita, 23-26 de Proverbios, se entrelaza con otro versículo, ¿verdad? Que es muy conocido, que está al principio de ese libro de sabiduría de Proverbios, que dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Temor a Jehová. Aclarando, ¿verdad? O siempre aclaramos que el temor a Dios, que se habla aquí particularmente en esta sección de la Escritura, está relacionado a un sentido reverencial, un sentido de respeto, un sentido de admiración, un sentido de sumisión, un sentido de obediencia. Porque sabemos muy bien que hasta que no decidamos reverenciar a Dios, no podemos adquirir la verdadera y única sabiduría que viene de Él. Gloria al Señor. Amén. Y ese tipo de temor a Dios, volvemos a repetir, no se puede lograr si no hay un cambio de corazón. Ahora, siguiendo esta línea, esta vertiente de pensamiento, para tomar decisiones sabias, según la palabra de Dios, llegamos al Salmo 37:4. Vamos a buscar 37:4, ¿verdad? En Salmos 37, Salmos 37:4. Salmos 37:4. Y dice así: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Aclaramos algo aquí muy importante, porque este y muchos otros versículos, si no se estudian profundamente, ¿verdad? Si no se escudriñan, se tiende a interpretar equivocadamente. Este versículo no nos dice que lo que sea que anhelamos, Dios nos lo va a dar. Dice que cuando nuestro corazón está de acuerdo con Dios y éste se deleita, éste disfruta de su palabra, disfruta de estar con Él cada día más. Cuando nuestro corazón está de acuerdo con Dios, entonces a Dios le complace cumplir los deseos de Él. De lo contrario, no puede ser. Sí. En otras palabras, Dios le complace cumplir los deseos que Él nos ha dado. Al Dios le complace cumplir los deseos de los cuales Él es el autor. ¿Okay? Cuando el deleite está en Él y no en la petición. Cuando el deleite exactamente está en Él y no en la petición. Entonces, ¿qué sería lo más sensato de aquella persona sincera que está buscando al Señor? Que debemos orar. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón conforme al de Él, ¿verdad? Un corazón que anhela lo que Él anhela, un corazón que desee lo que Él desee. Confiar, dejar de confiar en nuestras propias necesidades, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, para comenzar a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, para comenzar a tomar decisiones mucho más sabias, ¿verdad? Proverbios 3, 5, 6 es un proverbio también muy citado por muchos creyentes, que dice: fíate de Jehová. Vamos a Proverbios 3, 5, 6. Exactamente. Proverbios 3, 5, 6. 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bien, ¿qué es una vereda? Camino. Es un camino. ¿Es un camino angosto o un camino ancho? Ok. Por lo general, pues en la antigüedad se veía mucho más, y todavía en los pueblos nuestros, esas veredas, porque realmente las veredas eran para transitar peatones y ganado, ¿verdad? En aquella época era mucho más normal que ahora. Fíjense, esta última parte donde dice Él enderezará nuestras veredas, esta última parte nos dice cuáles serían las consecuencias de buscarle. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería? ¿Qué nos indica que la única manera de que nuestras veredas sean que
ese camino de angosto, ese camino angosto que tenemos. Cada quien tiene un camino angosto de caminar en Cristo. ¿Bien? Ese camino sea enderezado. Lo primero que tenemos que hacer es lo que dice este proverbio: fíate de Jehová con todo tu corazón. Amén. Amén. Caminar en Cristo, esas veredas sean enderezadas. Lo primero que tenemos que hacer es eso, de fiarnos en Dios con todo nuestro corazón. Digamos que ese corazón que ya decidió cambiar, ¿verdad? Y de buscar al Señor, de confiar en Él y no en su propia prudencia, no en su propio conocimiento. Y vamos observando que en la medida que vamos reconociéndolo a Él en nuestro caminar en Cristo, ¿qué es reconocer al Señor cuando dice aquí, reconócelo en todos tus caminos? Es involucrar al Señor en todas las cosas que nosotros estamos pensando, proyectos, ideas, planes. Allí, y agradecer cuando vemos que el Señor está obrando en nosotros, reconocerlo, involucrarlo. Reconocer su señorío. Reconocer su señoría, su soberanía, ¿verdad? Y para que esto suceda, ¿verdad? Para que lo podamos reconocer y para que nuestras veredas sean enderezadas, necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto ¿a qué? A ser guiado. Y definitivamente usted pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto con tomar decisiones sabias? Muchísimo. ¿Y por qué? Porque no olvidemos que la palabra del Señor dice que también que porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sí. No viene de otra fuente, viene de Él. Solo de Él viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Bien, yo tengo por acá, por cierto, uno de las... Alfredo, Ajá. sería necesario leer también el 7. Vamos a leer el 7. Estamos hablando de Proverbios 5, 6. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Definitivamente. El que es sabio en su propia opinión es quien se aleja del señorío de Cristo para tomar decisiones fuera del temor de Dios. Fuera del temor de Dios, exactamente. Sí. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Bien, sabiduría. Yo tengo aquí una nota de una vez que nuestro pastor Germán estuvo dando una charla en Proverbios, un estudio bíblico, y dice, lo voy a leer porque por aquí lo tengo anotado en la Biblia: sabiduría, capacidad de ver las cosas según las perspectivas de Dios. La capacidad de poder ver las cosas según, no de nuestra propia prudencia, sino las perspectivas de Dios, y poder responder según los principios bíblicos. Amén. Bien, entonces, ¿cómo tenemos la sabiduría? Yo creo que el hermano de nuestro Señor Jesús, Santiago, nos simplifica un poco, y nos dice en el capítulo 1, versículo 5, dice, pidiéndosela. Y creo que más adelante dice, pero si se la pidan, pídansela con fe, no con doble ánimo, ¿verdad? Entonces, él dice en ese versículo, en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Santiago 1, versículo 5, vamos a Santiago, ese libro aproximadamente de 5 capítulos, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Bueno, Santiago dice, Santiago está antes de primero de Pedro. Primero, capítulo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, no a medias, sino en abundancia, y sin reproche, y le será dada.
Amén. Él está dispuesto a darnos a nosotros, cada uno que los busque con sinceridad y para un uso noble, ¿verdad? Y bueno se la pide. Él no la va a dar a media, la da en abundancia. Ahí no estamos hablando de límites. Ahí no hay en abundancia. Es decir, y nos las da sin reproche. ¿Qué es lo que es dar sin reproche? Su sabiduría. En abundancia. Sin nada, En abundancia. sin nada a cambio, sin Sin- pedirte nada a cambio y sin protestar. Sin sacar en Él te cara que te la dio, aunque ¿verdad? tú hayas sido un pecador, Él te la va a dar para que tú transformes tu vida. Es decir, que él no nos va a criticar, en otras palabras, si por algún momento nos equivocamos en el camino y nos va a decir, nos va a sacar en cara que nos dio la sabiduría. No. Eso es dar sin reproche. ¿Verdad? Qué lindo el Señor. Y En quiero, la versión en inglés dice that give it to all men liberally. Liberally es libremente, Libremente. sin límite. Sin límite. Ujú, liberalidad. ujú. Libremente. ¿Quiere decir, pastor? Yo quiero decir que ese verso 5, que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, si miramos el verso 2, en el verso 2 se establece el contexto del versículo 5. Sí, vamos a leerlo, pastor. Dice, el título se llama La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? Es decir, es importante aclarar que la sabiduría de Dios implica que un caminar en Cristo. No es que usted pidió, no es que uno pide sabiduría y ya mañana la tiene. Implica un caminar en Cristo, una amplitud de conocimiento, de profundidad de entendimiento, los cuales van a aportar dos cosas importantes a la toma de una decisión: sensatez y claridad de juicio. Amén. No solo eso, que en la medida que le estamos entregando nuestro corazón es cuando vamos a recibir más sabiduría. O sea, por eso es importante la entrega completa. Según Él nos da su sabiduría, así con ese mismo espíritu nosotros tenemos que darle nuestro corazón, sin límite, Sin límite. para que Él tome las decisiones. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si nosotros le obedecemos, pues su buena voluntad se manifestará en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Y todo esto viene solo de parte de Él, solo de parte del Señor, porque de lo contrario, vamos a ver, como dicen las palabras, que camino que al hombre le parece derecho, por su fin es camino de ¿qué? De muerte. Es por Solo eso, parece. es por- Solo parece derecho. Exacto, parece solo, tiene apariencia de ser derecho, pero no lo es camino de muerte. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, es cuando Dios le complace llenarnos de sabiduría, de su conocimiento, de su inteligencia, de cosas buenas, de buenos deseos, de buenos anhelos, de cosas por las que realmente debemos de luchar. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a ese punto? Usted puede preguntar, pero Alfredo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo hacemos para que lo que nosotros, cómo sabemos que lo que deseamos está de acuerdo con Dios? ¿Cómo llegar a ese punto? Como cualquier relación. ¿Cómo conoce el esposo lo que desea la esposa? ¿Cómo conoce el padre lo que el hijo desea o la hija desea? Como cualquier relación llegamos a conocer el deseo de la otra persona cuando pasamos tiempo con él o con ella. Sí. ¿Qué nos haría pensar que sería entonces diferente con Dios? No, es exactamente igual. ¿Cómo conocemos los deseos de Dios? Pasemos tiempo con Él. Pasemos tiempo con Él.
Entonces, ¿qué pensar que nosotros debemos hacer? Estar anhelando cada día más pasar más tiempo con el Señor. Sacar tiempo de, de esas 24 horas, realmente sacar tiempo para ese momento más importante. Jesús lo hacía. El modelo típico a seguir es nuestro Señor Jesús. Y hay que ver qué agenda tan bastante apretada tenía nuestro Señor de la salvación del mundo. Pero Él siempre sacaba su tiempo para estar con el Padre. Lo primero en el día. Era lo primero que hacía. La voluntad de Dios no es un mapa, no es un mapa. Esa es la mejor forma que tengo, es una relación. Es una relación. Lo que tú acabas de decir. Conocer la voluntad de Dios implica una relación con Él. Con Él. Y eso es algo íntimo, algo muy personal. Eso es entre uno y Él. Sí, por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios. Amén. Exactamente. Porque una de las cosas que hace que el Señor desea, estaba pensando ahorita en este momento como estaba hablando, pastor, que la voluntad de Dios no es más que el deseo de nuestro Señor, de nuestro Dios, para con nosotros. ¿Verdad? Entonces, un momento en el cual se considera en la palabra, y lo toma muy importante el apóstol Pablo, es la oración. Sí. La oración. ¿Cuán liviano estamos siendo en la oración? ¿O cuán disciplinado estamos siendo en la oración? ¿Cuán respetuoso estamos tomando ese tiempo para orar? Depende mucho de esa relación que nosotros vamos a tener con el Señor, con Dios. ¿Por qué? Porque en la oración se desarrolla algo muy importante en la vida cristiana, que es la fe. Es para creer en Él y dejar que sea la voluntad de Él, ¿verdad?, la que nos guíe y nos haga tomar las mejores decisiones. El creyente pasa tiempo en la oración y lo toma con sinceridad, disciplina y empeño. Debe sacar tiempo día a día. La oración no es algo como que mientras voy vistiendo, voy orando, mientras voy manejando, voy orando. No. Porque aquí, como decía la pastora, así como el Señor está dispuesto libremente a darnos todo lo que nosotros necesitamos, yo creo que Él necesita que nosotros tomemos un tiempo para que podamos dedicarle, o sea, estar allí con Él, estableciendo esa relación uno a uno. Amén. Otro punto importante, ¿iba a decir algo, pastor? No. Otro punto importante para tomar decisiones, según la palabra de Dios, es también buscar el consejo sabio, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Muchas veces, y eso es importante aclarar, muchas veces nos cuesta buscar ese consejo sabio o dejar que las personas se acerquen a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque se van a dar cuenta cuán vulnerables somos. Y a veces nuestro ego no nos permite ver lo débil que somos, ¿verdad?, ante una persona que va a reconocer y se va a dar cuenta nuestra falla. Entonces muchas veces nos acercamos a ese hermano sabio, a ese pastor, ¿verdad?, a buscar un consejo pastoral. ¿Por qué? Por eso. Pero no debemos de olvidar y debemos de reconocer el valor que tiene un buen consejo en el caminar en Cristo. En Proverbios 11:14, vamos a buscar Proverbios 11:14, dice algo con referente a eso, ¿sí? Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Y dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Amén. En otras ocasiones, a veces nos sentimos un poco orgullosos
de creer que la sabemos, como para pensar que alguien va a tomar decisiones por nosotros, ¿verdad? Y pensamos que podemos seguir adelante sin la ayuda o sin guía de nadie. Pero Proverbios 12:15 aclara muy bien que el camino del necio es derecho en su opinión. Hay otro proverbio que está a tono con ese del 11:4, que dice que me reprenda el sabio será como un bálsamo que desciende sobre mi cabeza. Amén, amén. Ya está hablando de una reprensión, que aún una reprensión que viene del sabio es como un bálsamo. Amén. Amén. El aceptarse corrección, ¿no? Sí. Qué lindo, qué lindo. Entonces, lo que está aceptando es que fue una persona que ya caminó ese camino ahí vamos. y tiene la experiencia, aprendió, Ahí vamos. tal vez tropezó también y por lo que tropezó entonces está advirtiendo al que viene en ese camino para que no le ocurra lo mismo, para que no tropiece, sino que pueda seguir caminando. Amén, amén. Y como termina dice, más el que obedece el consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Quiere decir que si no obedecemos al consejo, no hay sabiduría allí. No vamos a ser sabios. La única manera de poder sabio es obedecer ese consejo que se nos ha dado. Este versículo lleva consigo el hecho de que si bien es bueno recibir un consejo sabio, más importante aún es que obedecerlo. Sí. Porque, o sea, por algo estamos pidiendo un consejo, ¿verdad? Cuando uno pida un consejo, es importante hacerse estas preguntas. ¿Tiene esa persona que nos va a dar el consejo su corazón en el lugar correcto? ¿O tiene una relación sana con el Señor y quiere lo mejor para nuestra vida? Porque de lo contrario, va a pasar a como le pasó a una historia que vamos a contar ahora, ¿verdad? Que es la historia que sale en Primera de Reyes, no la vamos a leer completa, pues son varios versículos. Primera de Reyes, lo voy a decir para que lo puedan buscar ustedes también en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 19. ¿Qué sucede aquí? Para que tengamos una idea del contexto. Hay un rey en el pueblo del Señor, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese rey se llama Rey Roboam, ¿verdad? El rey Roboam tiene que tomar una decisión importante para el reino. Él tiene la brillante idea, inicialmente, de buscar el consejo de los ancianos, ¿verdad? Los ancianos, como lo mencionaba el pastor Domingo, no es una situación de cronología, de edad. No. Creo que Pablo, Pedro y Santiago, en las cartas de Timoteo y Tito, describen lo que es un anciano. Un anciano es aquella persona que es reconocida por su congregación, ¿verdad? Es una persona que dirige la congregación enseñando la palabra de Dios. Es una persona que ora por las ovejas, como dice Santiago. Es una persona que supervisa con celos los asuntos de la iglesia. Entonces, bueno, el rey Roboam, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a buscar a los ancianos el consejo para esa decisión importante que tiene que tomar para el reino. Pero ¿qué sucede? Como dice en Proverbios 12:15, no obedeció al consejo de los ancianos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, fue a donde sus amigos a pedirle el consejo de los jóvenes. Y tomó dicho consejo de los jóvenes por sobre el de los ancianos. Vamos a aclarar un poco también la parte aquí jóvenes, no es algo necesariamente cronológico, sino aquella persona que como los ancianos, que tampoco es cronológico, una persona que quizás no tiene ese caminar en Cristo, ¿verdad? De sabiduría, de entrega. Entonces él va hacia ellos y le pregunta y sigue el consejo de ellos. Al final de la historia sabemos qué es lo que sucede. Sabemos que la decisión fue totalmente equivocada. El decidir el consejo de esos jóvenes en vez del consejo de los ancianos. Esta historia nos enseña mucho. Que cuando buscamos un consejo para tomar una decisión, debemos estar dispuestos a acatar ese consejo, ¿verdad?
porque por algo lo estamos pidiendo. También nos dice que necesitamos asegurarnos que proviene de personas sabias, no solo las personas con las que nos llevamos bien, porque seguro que eso, ahí dice de los jóvenes, ¿verdad? Seguro que él se la llevaba bien con esos jóvenes, pero el hecho de que se la lleve bien no necesariamente que son fuentes de sabiduría, ¿verdad? Y que por último también necesitamos saber que cuando buscamos consejo de alguien, y eso es una característica que lo he vivido personalmente, cuando esa persona es sabia en la palabra del Señor, esa persona es un libro abierto para el Señor, ¿verdad? Esa persona nunca le va a forzar a tomar esa decisión. Le va a dar puntos, pero no lo va a forzar a tomar esa decisión. Siempre va a depender. Ajá. Antes de que siga, el caso de Roboam tuvo unas implicaciones. Roboam era el hijo de Salomón. Exactamente. Entonces, lo que estaba en juego era si iba a pedir a agravar o atenuar los impuestos que había sobre el pueblo. Siguió el consejo de los jóvenes, agravó el impuesto, añadió más carga sobre el pueblo, y eso tuvo como consecuencia que una nación entera se dividió. Ahí fue cuando se dividió el pueblo de Israel entre dos reinos, reino del norte y reino del sur. Y eso cabe notar la importancia e implica la connotación de la decisión de uno, cómo puede influenciar No solo a uno, sino a los demás. Sí, las implicaciones. Las implicaciones, las consecuencias, ¿ok? Las decisiones de un padre, cómo puede afectar a la familia, o de una madre en la familia, en las personas que están en la comunidad alrededor. La decisión de un hermano, ¿verdad? Cómo puede afectar a una congregación. Entonces estamos viendo el efecto, ¿verdad? De una decisión mal tomada o una decisión bien tomada, ¿verdad? Que tiene, no solamente nos afecta a nosotros, sino al contorno, a nuestro alrededor. Fíjense que un consejo sabio tiene la siguiente característica. Primero, de no servir de obstáculo en el camino que anhelamos seguir en Cristo. Un consejo sabio tiene esa principal característica. Primero, no es un obstáculo en el camino que anhelamos seguir en Cristo. No vemos que sea espiritualmente nocivo. Y no contradice la palabra de Dios. Cuando usted ve que un consejo que es dado por esa persona, ¿verdad? Que no es obstáculo en el camino en Cristo, que no es espiritualmente nocivo y que no se contradice con la palabra de Dios, es como cuando usted está parado en un semáforo y está el luz verde. Dice, bueno, vamos a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vamos a hacer no nos va a llevar al pecado. No nos va a llevar al desagrado de Dios, sino más bien todo lo contrario. Y si tenemos nuestro corazón en el lugar correcto, de acuerdo con el Señor, sabiendo que nos estamos deleitando en Él, y los deseos de nuestro corazón es de agradarle, tengamos por seguro que Él nos guiará al puerto seguro. Amén. Uno de los deberes de los pastores, líderes y ancianos es pastorear al pueblo de Dios. Y para que eso suceda, nosotros necesitamos permitirle que nos pastoreen, a guiarnos y ayudarnos a buscar tomar decisiones sabias. Esto va con Proverbios 19:20, ¿verdad? Vamos a ese proverbio 19:20. Proverbio 19:20. Y dice: escucha el consejo y recibe la corrección, lo que estábamos hablando en principio, ¿no? Hace un ratito. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio más adelante, o sea, en nuestra vejez. ¿Ah? Para que cada día que pase, cada día que pase es un día que somos más viejos, ¿verdad? Entonces, queramos o no. Entonces, cada día que pasa, si nosotros recibimos ese consejo, recibimos la corrección, el efecto que viene después es que nos va a ayudar a ser sabios en nuestra vejez. Tenemos que estar claros que las decisiones que tomamos, así como las consecuencias, las mismas, acarrean, dependen de quién.
de nosotros. De nosotros mismos. Y aquí es donde la obediencia a la palabra de Dios, al consejo sabio dado, toma un papel crítico y un rumbo importante en nuestra vida como hijos de Dios. Sí. Entonces, vamos resumiendo un poco. Primero hablamos de un cambio de corazón, ¿verdad? Hablamos de que lo que ese cambio de corazón hace buscar al Señor. En esa búsqueda del Señor necesitamos ese consejo de aquellos que ya han caminado esa trayectoria, que ya ya pasaron por allí, que apenas nosotros estamos comenzando. Y en el medio de todo eso, ¿verdad? Buscamos del Señor y de acatar ese consejo. Hablamos de la oración, de poner ese deseo, esa petición, ese proyecto en oración, porque Dios contesta nuestras oraciones. Amén. O sea, esto no es que primero paso A, paso B, paso C, todo ocurre simultáneamente, ¿verdad? Una con otra. Vamos a las escrituras. ¿Qué opina la palabra de Dios acerca de la toma de decisiones? Con el tiempo uno va aprendiendo, ¿verdad? Que en el caminar en Cristo uno debe hacerse preguntas cuando uno va a tomar decisiones. Y una de las preguntas claves es, ¿qué opina la palabra de Dios en esta decisión? ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios en la toma de esta decisión? ¿Qué decisión tomaría Él? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor en frente de esta decisión? ¿Qué haría Él? Si fueras tú, Señor, ¿cuál decisión tomaría? ¿Ah? Tengamos por seguro que si eso lo hacemos de corazón y buscamos con sinceridad, queriendo agradarle a Él en todo momento, el mismo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, va a revelar en su palabra la respuesta adecuada, la mejor respuesta que podemos conseguir. Amén. Muchas veces esa respuesta viene en el momento, a veces se tarda, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos por experiencia propia es que ni llega atrasada ni se adelanta. Llega en el momento justo de Dios, en su tiempo. Amén. En su tiempo. Amén. Consejos para estudiar la Biblia. Lo cual ya empezamos a decir que es importante para la toma de decisiones. Tomemos un diccionario bíblico. Ahora los hay en línea inclusive, ¿verdad? Tomen lápiz y un papel cuando estemos estudiando la Biblia. Escribamos al respecto de lo que estamos leyendo. Y cuando vengamos a la congregación, esa reunión de los santos, traiga algo para anotar. Como decía la pastora el otro día, el cuaderno y el pastor también cuaderno, ¿verdad? Porque créanme, científicamente se ha descubierto que cuando uno escucha algo y lo registra, hay más porcentaje que se quede grabado en la memoria. Ahora imagínense, se nos olvida escribiéndola. Ahora imagínense sin escribirla. Entonces, ¿y por qué es importante escudriñar? Como decía nuestro Señor, por falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿verdad? Por falta de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella se revela verdades que pueden guiarnos. No está en la superficie, ¿verdad? El tesoro está en la profundidad de la palabra del Señor. Y nos dice que escribiéndola, registrándola, queda grabado mucho más en la memoria. Mira lo que dice Salmo 32, 8 acerca de esto. Ya vamos terminando. Salmos 32, 8. Salmo 32, 8. Quien lo tenga, diga amén. 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 Mira lo que dice, qué lindo. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré
mis ojos. Amén. Qué lindo. Sí, Señor. Dios nos quiere ayudar a tomar decisiones. Dios quiere enseñarnos qué camino tomar, quiere aconsejarnos. ¿Y por qué el estudio de la palabra es importante? Escuchábamos el domingo que decía nuestro pastor que la palabra es viva y eficaz. Amén. Y si es viva, da vida. Sí. Y no falla, es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense una espada que entra, es cortante, corta por aquí, corta por acá. Ahora dice ahí más claro, es más cortante que esa espada de doble filo. Y es gráfica, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y lleva con fin el discernir esos pensamientos, ¿verdad? Y las intenciones que hay en nuestros corazones. Entonces es crítico el estudio de la palabra, como decía recién el pastor, para la toma de decisiones sabias, siguiendo el mismo título del estudio bíblico de hoy. Y nada hay oculto ante su presencia. Amén. Nada hay oculto ante su presencia. Así es. En Salmo 119, no lo vamos a buscar allí, 119, 105, dice que la palabra de Dios es que es lámpara. Es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Entonces necesitamos deleitarnos, necesitamos tomar tiempo, pasar tiempo en la Escritura, leyendo la palabra de Dios, porque en ella yace la sabiduría. Amén. Sí, Señor. Él desea trabajar con cada uno de nosotros individualmente y Él quiere que desarrollemos ¿qué? Ese carácter y temperamento que vemos en su Hijo, en Cristo Jesús. Es parte de ese plan de sabiduría que quiere Dios para nosotros. No podemos desarrollar el carácter y el temperamento de Dios fuera de Cristo. No hay. En la sociedad no lo vamos a conseguir. Ni mucho menos en la biblioteca de las universidades. Si bien es bueno leer, tener información. Pero esta sabiduría que estamos hablando acá solamente viene de parte de Dios. Y Él quiere que nosotros, esa personalidad que vayamos desarrollando en ese caminar, ese carácter, ese temperamento, se parezca, sea como el de su Hijo. ¿Bien? Cristo es el modelo de comportamiento moral, social y espiritual de todo creyente en la Sagrada Escritura y de todos aquellos que quieren buscar de verdad a Dios. Y en el medio de esta búsqueda de tomar decisiones sabias para el camino correcto que Dios quiere para nosotros, podemos tener plena confianza. Mira algo bonito acá, que incluso cuando no tomamos la decisión correcta, Dios va a trabajar en nuestros errores. Amén. Dios va a tomar ese error para edificación, para gloria de Él y para bendición nuestra. ¿Ah? Entonces, observamos que en ese transitar en Cristo, a un Padre, a un Señor compasivo, que entiende que estamos caminando y que hay espacio para el error. Porque Él no la va a dar, recuerden, sí, reproche. Y nos la va a dar abundantemente. Y quizás en ese error hay una sabiduría que aprender. Definitivamente es así, porque es para edificación. Entonces, debemos estar seguros que a pesar, porque hay antes de seguir, un punto importante acá. Por lo tanto, es importante destacar que no es tan aconsejable tampoco vivir temiendo que vamos a cometer un error. Imagínense una vida así, que vamos a dar un paso penal que vamos a cometer un error. Lo paralizante que sería. Entonces el Señor conoce esa parte nuestra. Dios como nuestro creador conoce esa parte nuestra. Entonces nos dice que yo te doy sabiduría, vas a caminar en mí, vas a cometer errores. Esos errores te van a ayudar, te van a edificar para mi gloria y para tu bendición. Y somos llamados para bendecir. Amén.
Somos llamados para bendecir. Entonces, estamos seguros, algo sí, bien seguros, que cada día más que nosotros estemos caminando a la luz de las verdades, de las palabras del Señor, de la palabra de Dios, y tomamos esos principios escritos, tomamos esa guía y lo ponemos en práctica, ¿sabe qué? Los errores se minimizan. Sí. Amén. Sí. Los errores se minimizan. Y nuestra humildad, ¿qué? Crece. ¿Y por qué crece nuestra humildad? Porque simplemente nos damos cuenta que dependemos de Él. Amén. ¿Ah? Sí, Señor. Es decir, es importante, ¿verdad? Considerar que la palabra del Señor es viva y es eficaz. La necesitamos. Es el pan nuestro, por decirlo así, ¿verdad? Todos los días, la oración, en buscarlo con sinceridad, en deleitarnos, en tratar de reconocerle y de involucrarlo en cada uno de nuestros pasos que damos, en nuestras decisiones que vamos a tomar, para que sí nuestra vida sea una vida, porque créame decirle algo, al caminar en Cristo, mucha gente va a estar observándolo a uno, ¿verdad? A ver por dónde uno cayó. Somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas, somos un libro abierto, ¿verdad? Entonces, es importante que busquemos con sinceridad, que oremos con sinceridad, que sequemos el tiempo. Es una especie de reevaluarnos. ¿Qué tiempo yo estoy dedicando a mi oración? ¿A qué hora me levanto? Estoy orando mientras me estoy vistiendo, solamente oro por 5 minutos, correr rápido, ¿verdad? Entonces, cuando esas cosas empiezan a suceder, es una alerta, es un bombillito rojo que se debe prender en nuestra conciencia, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Me voy a acostar temprano. O ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer otras medidas porque yo necesito orar, ¿verdad? Diligentemente debemos de orar. ¿Para qué? Para que el Señor Amén. coloque su mano en nosotros y nos guíe. Y para terminar acá, Romanos 8:28 dice, ¿verdad? Vamos a Romanos, ya culminamos este estudio bíblico. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Bien, Romanos 8:28. 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28 dice, el título dice más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Amén. En otras palabras, sabemos que Dios va preparando el terreno. Dios va preparando el terreno. Va preparando por donde vamos a caminar. Para el bien nuestro. Para bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Amén. 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 Así que los que estamos aquí presentes y si hay algún hermano que tenga alguna petición que desea que nosotros pues oremos en esa también petición, no hay ninguna. Okay. Bueno, si este video llega en manos de a una persona que todavía no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Porque puede ser que este video circule y llegue a una persona que está buscando con sinceridad al Señor. Allí donde usted esté, repita en su corazón: reconozco al Señor Jesús como mi Salvador, que murió en la cruz por mi pecado, pero que resucitó entre los muertos para no morir jamás. Resucitó para darme la esperanza que en Él tenemos vida eterna y perdón de pecados. Él está ahí sentado en el trono al lado del Padre. Es nuestro único intercesor. Solamente por Él llegamos al Padre. Confío en el Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Amén.
Amén. Amén. Si usted ha orado ha puesto esa petición con sinceridad y desea buscarlo de todo corazón, le aconsejamos que busque una iglesia cercana, cristiana, y si no está muy lejos de nosotros, acérquese, manteniendo siempre los parámetros de salubridad. Y nos retiramos ahora, pero no más de su presencia. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, esta palabra de edificación, de refuerzo, de ánimo, de que tenemos un Dios quien todo lo puede y todas sus promesas en Cristo son sí y amén. Muchas bendiciones y que la paz del Señor les acompañe. Amén.